Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este tercer conversatorio del año 2025 de la Red Latinoamericana de Genética Humana, y la modalidad en la que trabajaremos el día de hoy es mesa redonda, y el tema a desarrollar es el marco legislativo regional en enfermedades raras o poco frecuentes. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Alejandra Mampel, vicepresidente de la RELAC, quien nos hará la presentación de nuestras panelistas. Adelante, Alejandra. Bueno, buenas noches a todos los que se han conectado y sobre todo un especial agradecimiento a nuestras tres ponentes que son de lujo. Nos interesa desde la RELAC poder difundir y atravesar temas que nos interesan a todos, y el marco legislativo de las enfermedades raras es de muchísimo interés y avance en la región. Por eso nos va a acompañar esta noche la doctora Romina Armando de Argentina, la doctora Gabriela Repeto de Chile y la doctora Ida Schwartz de Brasil. La modalidad va a ser una pequeña presentación de cada una y después un espacio a preguntas e intercambios para poder crecer y poder interesarnos e involucrarnos más en este tema. En primer lugar, la doctora Romina Armando la quiero presentar, colega, compatriota, aunque estamos a más de 1.200 kilómetros de distancia, yo cerca de la cordillera, más cerca de la doctora Repeto. Ella está del lado más del mar, en Buenos Aires. Ella es la flamante jefa de un hospital de referencia para nosotros en Buenos Aires, que es la sección genética del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. Ella ha sido desde hasta el año 2024 médica de planta de la sección genética de ese hospital y ahora lo dirige. Es genetista del Hospital Italiano de Buenos Aires y tiene mucha importancia su experiencia porque ha sido hasta hace poco tiempo miembro del Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, además de coordinadora del Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes de Argentina. Así que en primera instancia la escuchamos a Romina. Y a ver que nos cuente su experiencia y su mirada sobre el marco legal legislativo de este tipo de patologías. Gracias, Bueno, Romy. no, gracias a ustedes por la invitación, un placer compartir este espacio con todos ustedes. Voy a poner mi presentación y en nombre de Alejandra también a la RELAC por dejarme compartir este espacio. Voy a aprovechar que soy la primera, obviamente, para dar un marco introductorio. Voy a ver si puedo minimizarlos. Empezar, obviamente, a definir algo que conocemos todos, que es la problemática común que tienen este colectivo de pacientes. Sabemos que son pocos pacientes por cada enfermedad, aquellos que tienen una enfermedad rara, poco frecuente, PF, POF, enfermedades minoritarias y todos los sinónimos que seguramente los que nos están escuchando manejan. Pocos pacientes por cada enfermedad, pero en su conjunto un montón de pacientes representan del 6 al 8% de nuestras poblaciones. Argentina, hablamos más de 3 millones de argentinos que tienen una enfermedad poco frecuente, e independientemente de la etiología, de los síntomas, de la presentación, del mecanismo genético que la produce, este colectivo de pacientes tiene una problemática común y un recorrido común por el sistema sanitario que lo comparten, independientemente vivan en Argentina, en Alemania, no tengan cobertura de salud o tengan el mejor seguro de salud de Latinoamérica. Demora diagnóstica, múltiples especialistas, repetición de estudios, diagnósticos erróneos, tratamientos innecesarios. Argentina es un país enorme, los pacientes se desplazan desde el norte o desde el sur, desde nuestra Patagonia a la ciudad de Buenos Aires para encontrar un diagnóstico, más los problemas sociosanitarios que conlleva la rareza de estas enfermedades, ¿no? De desarmar familias, alta tasa de separación de la pareja, el hermano sano comienza a andar mal en el colegio, es decir, una problemática común y más allá de ese 5% de los pacientes que requieren un medicamento de alto precio, la falta de acceso al mismo, ¿no? Y el rol de la organización de la sociedad civil que vamos a hablar después. Este colectivo tiene un desafío común y es tan importante recordarlo porque me parece que los planes estratégicos de salud para mejorar estos recorridos tienen que tener líneas estratégicas
apuntados a mejorar estos circuitos, ¿no es cierto? Y en la Argentina tenemos una ley nacional de enfermedades poco frecuentes, que es la 26.689. Se sancionó en el año 2011, pero recién se reglamenta en el año 2015. Y ahí, en el marco de lo que era la autoridad de aplicación para poder poner en práctica esta ley, fue nuestro Ministerio de Salud de la Nación. En ese momento, con la reglamentación en el año 2015, se crea un Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes. La ley, les cuento, por un lado, da un marco importante porque define qué es una enfermedad poco frecuente en la Argentina. Segundo, se adoptó la nomenclatura de enfermedad poco frecuente, asumiendo que la traducción literaria en español de rare diseases, de enfermedad rara, tenía una connotación un poco más peyorativa y no reflejaba tal vez que eran enfermedades de baja prevalencia y no como algo raro que pudiera tener un impacto en la persona afectada, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, la ley define que es una enfermedad rara en la Argentina, y por el otro lado crea este programa nacional en torno o ubicado en el Ministerio de Salud de la Nación. La ley tiene grandes títulos, pero el espíritu del programa, que como decía Alejandra, trabajé hasta marzo del 2024, por eso muchas de las líneas que voy a contar son fuertemente líneas de trabajo que se desarrollaron en el Ministerio entre 2019 y 2023, tuvieron que ver en pensar políticas sanitarias no tanto destinado a enfermedad por enfermedad, sino a mejorar los recorridos de los pacientes, no solamente en el prediagnóstico, sino en lo que llamamos odisea postdiagnóstico, que el paciente vuelve a su equipo de salud alejado de donde se hizo el diagnóstico etiológico, y el paciente se encuentra que falta información, los equipos no saben atenderlo, debe regresar nuevamente a la institución donde se le hizo el diagnóstico para continuar un seguimiento. Una de las principales cosas que hicimos fue identificar referentes provinciales. Como yo les decía, Argentina tiene 24 jurisdicciones, somos un país federal, eso significa, y eso me parece importante a nivel de las tomas de decisiones regionales, porque en nuestro país el Ministerio de Salud Nacional tiene un rol rector con las provincias, es decir, cada provincia podría implementar un programa provincial de enfermedades poco frecuentes independientemente de lo que diga del Ministerio de Salud de la Nación. Pero en estas temáticas, con una ley nacional y con un ministerio que había tomado la temática para poder implementar la ley 26689, que las provincias tomen las grandes líneas de trabajo desde el ministerio realmente es un momento importante, ¿no? Entonces, identificar un referente provincial a nivel de gestión hacía que el ministerio con la provincia a nivel formal pueda tener un interlocutor clave, ¿no es cierto? Así que hemos logrado en ese momento tener un interlocutor clave en cada provincia, como para que las diferentes líneas de trabajo que se desempeñaban en el Ministerio de Salud lleguen a los ministerios de salud provinciales y podamos hablar un mismo lenguaje, ¿no es cierto? Otra cosa fue la formación de un consejo consultivo honorario que estaba formado no solamente por especialistas o académicos, sino también por representantes de la sociedad civil, que como han nombrado, estábamos hablando anteriormente, tiene un rol fundamental en esta pata de la temática y la problemática de las enfermedades poco frecuentes, con un rol activo desde una mirada desde el recorrido y también desde la experiencia de ser familiar o ser paciente con una enfermedad poco frecuente. Y lo que para nosotros fue clave en nuestro país es, la ley por un lado definía que era una enfermedad poco frecuente, pero después, ¿dónde decía cuál era la enfermedad poco frecuente a partir de la prevalencia? Por lo tanto, elaboramos un listado nacional argentino de enfermedades poco frecuentes. Hacerlo de cero era extremadamente difícil, por eso se adoptó en primer medida el listado de Orphanet. Pero ustedes seguramente conocen, Orphanet es un portal de enfermedades raras o poco frecuentes, y el listado abarca no solamente trastornos o enfermedades, sino grandes categorías a nivel de una clasificación jerárquica, y clasifica grupos de trastornos. Y la ley nos decía que teníamos que elaborar un listado de enfermedades poco frecuentes.
Lo que permitió esto fueron dos cosas: adoptar el listado, modificarlo también, y eso también me parece importante traerlo en este momento, porque si bien nosotros podemos adoptar un montón de políticas europeas porque ya tienen otro recorrido en la temática, piensen que el dengue es una enfermedad poco frecuente en Europa y estaba en el listado. La tuberculosis es una enfermedad poco frecuente en Europa y estaba en el listado, y por lo tanto la Argentina tuvo que eliminar eso, ¿sí? Con este filtro, con esta limpieza que hicimos y con este trabajo junto a Orphanet Francia, eh, se elaboró el primer listado nacional, salió por resolución ministerial en el año 2021, y el listado por ley tiene que ser ratificado o modificado anualmente, y en el año 2022 hicimos el segundo listado y también salió aprobado en el marco del Día de las Enfermedades Poco Frecuentes. La ministra en ese momento firmó la resolución con nuestro listado oficial de 5.885 enfermedades. Esto, a pesar que la gestión o el color político cambió, esto sigue vigente en la página web del Ministerio de Salud de la Nación, y se puede buscar el listado nacional a través de un buscador predictivo. Y lo que se decidió en ese momento también es que la Argentina adoptara como codificación de las enfermedades raras en nuestro país el ORFACOD o el código ORFA, que es el código internacional para este tipo de enfermedades, entendiendo que no todas las enfermedades raras están en CIE-10 y que no toda enfermedad, al no tener una caracterización molecular, estar dentro de OMIM, ¿sí? Otra de las líneas de trabajo fundamentales fue la elaboración de un registro nacional de enfermedades poco frecuentes. Esto fue una de las mayores dificultades. El registro lo hicimos en el marco de un sistema de información sanitario argentino que se llama SISA. Eso le da un marco de protección, está bajo la ley de habeas data o de protección de la ley de protección de datos personales. Y el registro, el usuario debía ser profesional de la salud, no necesariamente el médico que lo diagnosticó, podía ser el pediatra, su médico clínico, un kinesiólogo, un fonoaudiólogo o alguien que el equipo de salud identificara para realizar el registro. Era una carga muy sencilla a través del documento nacional. Obviamente, cuando uno iba a cargar la enfermedad, se desplegaba el listado correspondiente en relación al listado nacional argentino. Y si bien no pudimos sacar estadísticas locales, dado que fueron muy pocos pacientes, se llegaron a registrar casi 11.000 pacientes de las 24 jurisdicciones, con casi 100 usuarios activos de 540 establecimientos a nivel nacional. Y fíjense qué interesante, porque de las 5.885 enfermedades del listado argentino, teníamos más o menos 869 por lo menos con un registro de un diagnóstico, ¿sí? Otra cosa que nos pareció importantísimo: sabemos que en la Argentina no hay centros de referencia de enfermedad por enfermedad, pero sí grandes centros o equipos de salud que se nuclean para atender pacientes con enfermedades poco frecuentes. Empezamos por un listado que fundamentalmente, como el 80% son de etiología genética, y 10 provincias en la Argentina no tienen un genetista clínico. Empezamos elaborando la construcción de un mapa de recursos sobre genética médica, enfermedades de la pesquisa neonatal y grandes títulos, grupos de atención que se refieran para enfermedades neuromusculares, neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, y así fuimos ampliando las patologías para el año 2023. Así como también el armado de una red federal y también, como decimos, sensibilización y capacitación para equipos de salud, que nos parecía fundamental no solamente hacer capacitaciones para los grandes especialistas, sino entendiendo que el paciente con enfermedad poco frecuente, su primera entrada al sistema de salud es la atención primaria. Fundamentalmente capacitar a los equipos de salud que atienden o están en la primera línea de atención con el paciente con una enfermedad rara, para cortar el recorrido. La articulación con la sociedad civil nos parece fundamental porque son una pata que trae otro empuje, otra articulación, otras ideas, y respetando el rol de cada uno, siempre hemos hecho actividades no solamente de capacitación, sino de intercambios, de propuestas,
en la actualización del listado. Hemos trabajado con FADEPOF, que traían bibliografía de la incorporación de ciertas enfermedades. Hemos participado en jornadas, en días internacionales de enfermedades poco frecuentes, así como también festejos conjuntos, ¿no?, de los diferentes años del Rare Disease Day. Y por último, que me parece que esta última política me parece que realmente rompe los sistemas de salud y realmente es un dolor de cabeza para todos aquellos que están gestionando en cualquier momento que escuches esto, como dice el meme, todo lo que tiene que ver con medicamentos de alto precio, ¿no? Es decir, en el Ministerio de Salud de la Nación, entre el 2019 y el 2023, se elaboraron ciertas políticas sanitarias destinadas al acceso de medicamentos de alto precio en temáticas como atrofia muscular espinal, donde se hizo una comisión aparte para AME para el acceso a Nusinersen, un acuerdo de riesgo compartido con el laboratorio para el acceso de 12 tratamientos con terapia génica, en el cual los pacientes debían tener ciertos criterios clínicos, no solamente para el acceso a la terapia génica, sino también para el pago del medicamento al año, así como también acceso a los moduladores para fibrosis quística. Así que, bueno, obviamente son grandes títulos de un trabajo que fue muy costoso y que, para cerrar hoy con el diario del lunes, les digo que me parece que una de las reflexiones que tenemos que dejar, y nosotros como equipos técnicos más que todo y no como funcionarios, es que independientemente del color político que nos esté gobernando, las políticas sanitarias deben perdurar y se deben seguir fortaleciendo, porque por más que uno impulse determinadas líneas, la continuidad y el fortalecimiento es fundamental para seguir construyendo políticas genuinas en enfermedades poco frecuentes. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Romina. Y ahora tenemos nuestra próxima invitada, que es la doctora Ida Schwartz. Ella es miembro de la mesa directiva de la Red Latinoamericana de Genética Humana. Es presidente de la Sociedad Brasilera de Genética Médica y Genómica y coordinadora del Instituto Nacional de Ciencias y Tecnologías y Enfermedades Raras. Buenas tardes para todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à RELAC pela oportunidade de estar aqui dividindo nossa experiência de Brasil no campo das enfermedades raras, as enfermedades pouco frequentes. Não tenho conflitos de interesses a declarar. E começo trazendo para vocês como se deu a evolução da estrutura sobre enfermedades raras em Brasília. É importante que contextualize que Brasil tem um grande sistema de saúde pública que cobre 80% da população. E é sobre este sistema, o sistema público, que é organizado pelo Ministério da Saúde de Brasil, que vou descrever para vocês neste ambiente. Porque temos um sistema privado com a organização um pouco diferente, pero do ponto de vista público, o que podemos relatar como um dos primeiros marcos na estruturação do atendimento de doenças raras em Brasil é a criação do Programa Nacional de Pesquisa de Tamiçagem Neonatal. Então, este programa, ele iniciou em 2001 e atualmente temos 7 doenças que são pesquisadas em todo o território nacional. Estas doenças são fenilcetonúria, anemia falciforme, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e também toxoplasmose congênita. Um outro marco legislativo que tivemos
foi a criação da Política Nacional de Atenção Integrada em Genética Clínica, em 2009. Estou ressaltando esta política porque foi ela a semente para a Política Nacional de Atenção Integral às Doenças Raras. Então, começamos com uma política em genética clínica que evoluiu para uma política sobre enfermidades pouco frequentes. Contudo, esta política de atenção integral em genética clínica, ela não saiu do papel, não foi implementada. Tivemos a lei, mas nada mais que isto. Em 2011, foi implementado o Dia Nacional das Enfermidades Pouco Frequentes em Brasília. É o mesmo dia internacional, 28 e 29 de fevereiro. E em 2014 que tivemos, então, a criação e implementação da Política Nacional de Atenção Integral a Pessoas com Enfermidades Pouco Frequentes. Esta política completou recentemente 10 anos. E uma das mais importantes características desta política foi exatamente definir o que seria uma enfermidade pouco frequente em Brasil. E esta definição é um pouco diferente da definição de Argentina. E é uma definição que é baseada em critérios da Organização Mundial da Saúde. Então, toda enfermidade que afeta no máximo 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou 1,3 em cada 2 mil indivíduos em Brasil, é considerada como sendo pouco frequente. Chamo atenção porque é importante ressaltar que este critério epidemiológico é um critério que traz consigo muitos problemas, porque na realidade não conhecemos a incidência da maioria das enfermidades pouco frequentes em nosso país, e penso que esta é a realidade para a maioria dos países de Latinoamérica. Hoje em dia, estamos dentro do Ministério da Saúde trabalhando com outras possíveis definições de doenças pouco frequentes e que incluam critérios também de gravidade das condições e também alguns critérios sociais, para que não ficamos restritos somente a esta questão de epidemiologia. Em 2019, do ponto de vista político, também aconteceu um fato muito importante, porque até então teníamos uma política, mas não teníamos uma secretaria dentro do Ministério da Saúde que fosse encarregada da política. Em 2019, foi criada, então, a Coordenação Nacional de Enfermedades Raras, pero não dentro do Ministério de Saúde, pero dentro do Ministério de Desenvolvimento Humano e Cidadania. E isto ficou até 2023, quando finalmente a Coordenação Nacional do Programa de Enfermedades Pouco Frequentes migrou para o Ministério da Saúde, onde está até agora. Esta lei, que em 2014, então, estruturou o atendimento a pessoas com enfermidades pouco frequentes em Brasil. Nós a chamamos de Lei número 199. Aqui, então, para quem tiver interessado em ler a portaria, temos o QR Code. E a atenção, pelo que observei como as coisas foram realizadas em Argentina,
também é um pouco diferente, porque de acordo com esta portaria ou com esta lei, primeiro foram definidos dois grandes tipos de enfermidades raras. Esta definição, ela é uma definição que é didática, ela não é uma coisa real, porque a lei define em enfermidades raras genéticas e não genéticas. E, por exemplo, algumas doenças inflamatórias e autoimunes, que sabemos que têm um componente genético, são consideradas como sendo raras de origem não genética. Em relação às de origem genéticas, elas são classificadas em três grandes grupos. O primeiro grupo é o de anomalias congênitas e ou de início em idade adulta. O segundo grupo são as doenças que causam discapacidade intelectual. E o terceiro grupo é de erros inatos de metabolismo. Também, de acordo com a nossa lei, foram criados dois tipos de serviços para prestar atenção aos indivíduos com enfermidades raras. Então, nós temos serviços que são chamados de serviços de atenção especializada e os serviços de referência em enfermidades pouco frequentes. Qual é a diferença de um serviço de atenção especializada para um serviço de referência? Os serviços de atenção especializada, eles oferecem tratamento diagnóstico para poucas enfermidades raras, uma, duas, pero não para todos os grandes grupos. Quando chamamos de serviço de referência, é porque é oferecido pelo menos atendimento e diagnóstico para dois grupos daquele eixo que chamamos de genético ou dois grupos do eixo que chamamos de não genético. E por que isto é importante? Porque estes serviços, eles recebem um incentivo financeiro do governo para estruturar este atendimento aos indivíduos com enfermidades raras, e este incentivo, como podem ver aqui, quando estamos falando dos serviços de referência em doenças raras, ele é da ordem de R$ 40.000 por mês, e o valor é menor se é um serviço de atenção especializada. Então, este incentivo financeiro, ele é previsto na lei, e além disso, na lei também é previsto uma maneira que aqui temos esta sigla APAC, que na verdade corresponde à maneira como o Ministério reembolsa os custos com o diagnóstico de pacientes com doenças raras. Mas vejam que este custo para o diagnóstico, ele só está implementado para aquele grupo ou eixo 1, que é o de condições genéticas, não para os de não genéticas. Então, temos um valor pré-acordado, tá? Que é pago para o serviço de referência em doenças raras por paciente, e este valor ele deve ser o suficiente para custear os exames necessários para o diagnóstico. Outra grande vitória que tivemos nesta lei é que o aconselhamento genético foi considerado um procedimento. O que quero dizer? Que os serviços de referência em doenças raras, eles
são também reembolsados ou pagos pela realização de aconselhamento genético. Isto não acontecia antes de 2014. Essa política, então, de atenção integrada a pessoas com enfermidades raras, como quero dizer aqui, ele tem como modelo alguns princípios que são o de integralidade da assistência e qualidade, efetividade e humanização do cuidado, e ele é um programa que tem interseção com várias outras redes de cuidado que existem dentro do sistema público de saúde brasileiro, como, por exemplo, a rede de cuidados de pessoas com discapacidade, de pessoas com enfermidades crônicas, a rede de atenção a urgências e emergências, a rede de atenção psicossocial e uma rede que chamamos de rede cegonha, que tem por finalidade prestar, então, a assistência a gestantes, mulheres embaraçadas e lactentes. Que avanços tivemos, então, nestes 10 anos de implementação desta política? Então, atualmente, temos 36, isto aqui é do site do Ministério da Saúde, serviços de referência em doenças raras em todo o país. Aqui eu estou mostrando, relativo a 2025, o número de serviços de atenção especializada e aqui o número de serviços de referência. Este é o mapa do Brasil. E a única coisa que quero frisar disso é que, embora tenhamos centros em todas as regiões brasileiras, cada color corresponde a uma região geográfica brasileira, mas é claro que as regiões que têm mais recursos são as regiões que possuem mais serviços de referência. Aqui nós temos a região em verde, é a região amazônica, e em toda a região amazônica temos solamente um serviço de referência em doenças raras, e isso é um dos principais desafios que temos para solucionar, que é esta distribuição desigual de serviços em todo o país, porque existem mais serviços de referência nas regiões que têm mais recursos e que são as regiões também que possuem um número maior de médicos geneticistas. Aqui é o número de pacientes também, para que depois possamos fazer uma comparação com os números de Argentina, que estão, então, sendo seguidos dentro desses serviços de referência em doenças raras brasileiras. Vocês veem que atualmente é um número que gira em torno de 140 mil pacientes, e o que chama a atenção aqui é a distribuição por faixa etária, é que a grande maioria são crianças, certo? Temos pacientes na melhor idade com doenças raras, com mais de 60 anos, mas ainda a nossa pirâmide de faixa etária de pacientes com doenças raras, ela é ainda uma pirâmide que reflete a predominância de crianças e adolescentes. Pensamos que isto irá cambiar, porque deve haver, com a melhoria de cuidado, um aumento da sobrevida destes indivíduos, mas tenho que dizer para vocês que já estamos numa grande discussão no país sobre a questão de termos que sensibilizar, pelo menos, profissionais da saúde que trabalham com adultos e idosos sobre a temática das doenças raras. Aqui é o número de
aconselhamentos genéticos realizados no país desde 2017, mostrando também que existe um grande incremento e que isto é por causa da, da implementação da lei. E para terminar, eu já falei dos desafios em relação à questão da localização dos serviços de referência. Temos desafios em relação à questão da investigação de doenças raras, porque, embora o sistema de saúde nominalmente diga que esteja disponível em todo o país, por exemplo, CGH-Array ou investigação para errores inatos de metabolismo, isto não é verdade, porque não são todos os centros de referência que executam estes exames. Em relação à questão de investigação por genoma e exoma, temos uma iniciativa de pesquisa que chamamos de Projeto Genomas Raros Brasileiro, pero é pesquisa. Do ponto de vista de assistência, o que é reembolsado pelo Sistema Público de Saúde é solamente exoma para investigação de deficiência intelectual sem causa determinada. E a minha colega de Argentina também frisou a questão dos medicamentos de alto custo. O que tenho para dizer para vocês sobre esta questão é que no Brasil existem duas agências diferentes, e isto às vezes gera muitas complicações. Então, temos a Anvisa, que é uma agência que diz se o medicamento pode ser prescrito no Brasil ou não, e uma outra agência que se chama Conitec, que é a agência que decide se o medicamento será incorporado e reembolsado pelo sistema público de saúde. Então, algumas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo que é da terapia rênica para distrofia muscular de Duchenne. Está aprovada em Anvisa, mas não está incorporada no SUS. Então, isto dá brecha para a ocorrência do fenômeno que chamamos aqui no Brasil de judicialização. A Conitec, que é a agência que lida com a questão de avaliação de tecnologias de saúde, estabeleceu um limite de custo-efetividade em relação a estas tecnologias. Estou colocando aqui que é de até R$ 40.000 por CALI, pero isto não se aplica para as enfermidades raras, então são admitidos limiares superiores de custo-efetividade. Aqui eu tenho uma lista de todos os medicamentos para enfermidades raras que são reembolsados pelo Sistema Único de Saúde. E a regra para isto é que eles devem ser utilizados de acordo com protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas específicas. E claro que vou usar a hora como exemplo da atrofia muscular espinal proximal, porque todas as terapias para AME estão incorporadas no Sistema Único de Saúde. E aqui o contrassenso que temos é que mesmo terapia rênica para AME é ofertada pelo Sistema Público de Saúde, pero AME não está inclusa em nosso Programa Nacional de Tamiçagem Neonatal. Então, aqui coloco para quem está interessado várias redes sociais que temos sobre doenças raras em Brasil, para que possam nos seguir. E muito obrigada, estou à disposição depois para as perguntas. Muchas gracias, Ida. Muy importante tu presentación, muy ilustrativa. Y ahora vamos a escuchar a nuestra última disertante, la doctora Gabriela Repeto, mi vecina de acá de Argentina, Chile.
Ella es genetista clínica y profesora titular de la Facultad de Medicina está en la Clínica Alemana y en la Universidad del Desarrollo en Santiago, donde dirige el programa de enfermedades poco frecuentes. Tiene numerosas publicaciones y ella es past president de la Sociedad Chilena de Genética y actual miembro de la Academia Chilena de Medicina y del Consejo Técnico Asesor de Genética de la OMS. Gabriela, escuchamos y así podemos compartir todas las novedades que nos tenés. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a RELAC por la invitación y a las personas también que nos están escuchando. Les voy a relatar en los siguientes minutos la situación actual en Chile. Y yo creo que somos el último país de la región que ha aprobado una ley de enfermedades raras poco frecuentes o huérfanas. Y esto acaba de suceder hace 3 meses atrás. Y todavía no tenemos un reglamento, esto todavía no está en acción, así que he estado aquí muy interesada en escuchar las experiencias de Romina e Ida y tomando apuntes sobre los avances que ustedes han logrado. Entonces, aquí hay una foto de la promulgación con el presidente y la ministra de Salud, pero quiero destacar la presencia de líderes de agrupaciones de pacientes, porque la verdad es que sin ellos esto no hubiera sucedido. Y también el apoyo de senadores de diversos partidos que transversalmente movieron esta iniciativa. Y para aquellos personas que están en países en que esto todavía está en proceso, disculpen, y sin entrar en demasiados detalles, les quiero contar que esto fue un largo proceso. El primer proyecto de ley de enfermedades raras fue propuesto por la Comisión de Salud del Senado hace prácticamente 15 años atrás, con una definición que era bastante más restrictiva que la que tenemos ahora. Entonces, si bien contaba prevalencia, pero también estaba asociada a peligro de muerte inminente o de invalidez, así que dejando fuera a muchas personas con condiciones crónicas. Y la verdad es que esta ley, la discusión de esta ley fue pospuesta numerosas veces a lo largo de los últimos 10, 12 años, hasta que yo creo que durante el 2021 el movimiento asociativo y las agrupaciones de pacientes empezaron de nuevo a levantar el tema, a acercarse a los legisladores y lograron entonces una reactivación de la discusión del proyecto de ley en el año 2023. Y esto se siguió el año pasado con una indicación del Ejecutivo de darle prioridad en la agenda legislativa. Y de nuevo quiero insistir en esto, que yo creo que sin el trabajo de las agrupaciones de pacientes, esta ley no hubiera sucedido. La verdad es que todavía estaría el proyecto archivado en algún lugar. Así que, de nuevo, mucho aprecio y agradecimiento por el trabajo que han logrado. Y yo creo que la segunda cosa que quiero destacar y que fue tal vez uno de los otros elementos que ayudaron a que esta ley también se aprobara de manera bastante expedita, de hecho pasó por todos los trámites legislativos últimos muy rápidamente este año, y de hecho con aprobación de consenso en general en las dos cámaras. Y yo creo que aquí es que también la decisión, y esto empujada por las agrupaciones de pacientes, es que es una ley bastante liviana y poco compleja. Tiene solamente 6 artículos y de hecho varios de ellos con muchas cosas en común a lo que acabamos de escuchar, así que de nuevo nos interesa mucho aprender de la implementación que ha sucedido en Argentina y en Brasil. Pero claro, el objeto de esta ley es establecer este marco normativo para planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas, programas y acciones. Yo creo que aquí personalmente faltó la evaluación continua, pero trabajaremos en eso igual. Una definición con la prevalencia utilizada en la Unión Europea de condiciones que afectan a menos de 1 en 2.000 personas, con principios, ¿cierto?, de cooperación, protección de datos personales, participación de la sociedad civil y humanización en el trato.
Y después vienen las acciones específicas. Uno es la formación de una comisión técnica asesora que va a tener asesora para el Ministerio de Salud, conformado por clínicos, académicos, investigadores y también por líderes por personas de agrupaciones de pacientes. Esta comisión todavía no se ha formado. Y tal como escuchamos recién, también se propone la existencia de un listado o catastro de enfermedades. La verdad es que no sabemos cuáles son las condiciones que están presentes en el país, a dónde están esas personas, cuáles son sus necesidades, y también un registro nacional de pacientes. Ahora, la verdad es que otra razón por la cual esta ley pasó bastante rápido por la discusión en el Congreso este año es que la verdad es que prácticamente no eroga gasto presupuestario, no eroga tiene un presupuesto bastante acotado y que va a ser seguramente destinado a este registro y catastro, y este presupuesto proviene del mismo presupuesto ya existente del Ministerio de Salud. Ahora también eso fue también de cierta manera una manera estratégica de mover rápidamente esta ley para después ir trabajando en los pasos siguientes, y suponemos que la Comisión Técnica Asesora va a tener un rol muy clave en definir los pasos a seguir. Ahora, pero yo también quiero, si bien tenemos este hito de esta ley que se acaba de aprobar, pero también si uno lo mira en un contexto más amplio, la verdad es que hay, como yo he llamado, como una especie como de ecosistema legislativo y ejecutivo que ha dado cuenta a lo largo del tiempo de algunas necesidades específicas en salud de las personas con enfermedades raras o poco frecuentes. El año 2004 nosotros tuvimos una gran reforma de salud con la creación de la Ley de Garantías Explícitas en Salud, que tiene como foco aquellas condiciones que son la mayor carga de enfermedad para el país. Así que abordó cuidados del embarazo, atención dental, infarto agudo del miocardio, etcétera. Pero la verdad es que el 2013 esta ley se incorpora en nuevos decretos y nuevas enfermedades cada cierto tiempo. En el año 2007 se incorporaron dos enfermedades poco frecuentes, fibrosis quística y hemofilia, y también los cánceres infantiles luego el 2013. El año 2015 también se promulgó otra ley, que es la Ley de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, que si bien no es una ley explícita para terapias de enfermedades poco frecuentes, la verdad es que la mayoría de las condiciones que están cubiertas ahí corresponden a enfermedades poco frecuentes. En el último decreto 24 de las 30 y tantas enfermedades cubiertas son enfermedades raras o poco frecuentes. Algunas son un medicamento específico, como por ejemplo algunas terapias de enfermedades lisosomales, pero otros son cuidados más integrales, por ejemplo, para personas con enfermedad de Huntington, para personas con epidermolysis bullosa, etcétera, que han mirado, han propuesto de nuevo terapias que son más integrales. También leyes que han fomentado la visibilidad de las enfermedades raras y poco frecuentes. También otra conquista de las agrupaciones de pacientes que se promulgó entonces el 2020, y al igual que el resto o la mayoría del mundo, ¿cierto? Se conmemora el último día de febrero. Y ya fuera del marco legislativo, ¿cierto? En el Poder Ejecutivo, el año 2023 se creó una oficina de enfermedades crónicas complejas y poco frecuentes, que ha sido como el gran articulador, ¿cierto?, entre las necesidades de los pacientes y las respuestas del sistema de salud. Es una oficina pequeña, pero muy, muy ocupada, y ha generado también instancias educativas y una serie de otras iniciativas que yo creo que han sido un avance en los últimos años, hasta llegar, como les decía, a esta ley que fue promulgada hace pocos meses atrás. Pero claro, las leyes son importantes, pero sin duda que no son suficientes para resolver las necesidades de salud de las personas. Y aquí yo pongo algunas cosas que todavía necesitan mejorar, ¿cierto? Y que seguramente no necesitan una ley. Uno es mejorar en diagnóstico precoz, y aquí, como ustedes saben, la principal herramienta es la pesquisa neonatal, y Chile, si bien fue uno de los primeros que implementó esto en los años 90 en la región, la verdad es que llevamos
todas estas décadas con solamente 3 sometidas, 3 condiciones sometidas a screening: PKU, hipotiroidismo congénito e hipoacusia, y ha habido mucho intento por ampliar esto a una pesquisa neonatal ampliada, y finalmente tenemos aprobación presupuestaria para hacer esto. Ha habido múltiples pilotos. También es un foco de inequidad porque esto existe en el sistema privado desde hace mucho tiempo, pero no así en el sistema público, donde se atienda el 70-80% de la población en Chile. Así que esa ampliación es una necesidad importante y esperamos verla en ejecución luego. El segundo, que ya hemos escuchado de Romina Ida, ¿cierto?, es la mejoría en acceso a diagnósticos y terapias. Y aquí también ha habido algunas iniciativas que no han dependido de esta ley. El FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, el pagador público de nuestro sistema de salud, también desarrolló un programa de medicamentos de alto costo que cubre algunas situaciones que involucran a pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes y que no están cubiertos por la ley de medicamentos de alto costo. Y también, y aquí con ayuda, entiendo, de Argentina, Chile también estableció el primer acuerdo de riesgo compartido para el tratamiento de terapia génica de atrofia muscular espinal, y esto en parte dando cuenta de los altos costos en judicialización. El año pasado fueron más de 80 o 90 millones de dólares que FONASA tuvo que pagar en judicialización, y creemos que ese es un mal, o sea, muchas veces, claro, es el último recurso al cual acceden los pacientes, pero es muy malo para el sistema de salud. Llegamos tarde, las decisiones terminan ocurriendo fuera de salud, y muchas veces se pagan gastos, se pagan precios mucho más altos que los que se pudieran hacer a través de estos acuerdos. Y los otros grandes pendientes, por supuesto, para mejorar acceso a diagnóstico y terapia son la educación de los profesionales de salud, la implementación de secuenciación masiva con cobertura. Como muchos de ustedes saben, esto es bien incipiente todavía en Chile. La mayoría de los exámenes se van fuera de Chile y son gasto de bolsillo de las familias, o en algunos lugares algunos hospitales han generado cobertura, pero también es bastante limitada. Yo creo también que la revolución digital, hoy puse una R de más ahí, disculpen, la revolución digital tiene un rol muy importante que jugar en acceso a diagnósticos y terapias, porque reduce la dependencia de un clínico que reconozca estas condiciones, de tal manera de que tener herramientas de apoyo a decisión clínica, yo creo que va a ser importante. Seguir avanzando en decisiones de cobertura de terapias avanzadas. Y un tema que a mí me preocupa en particular son aquellas personas que no tienen diagnóstico, ¿cierto?, que son muchas en la comunidad de enfermedades raras o poco frecuentes, cuando no encuentren su condición en el registro, en la lista, en el catastro y todo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo vamos a abordar ese tema? Disculpe, el otro tema, por supuesto, es el de los cuidadores y fundamentalmente cuidadoras, ¿cierto? El 90% de las cuidadoras en Chile son mujeres en un sistema que es informal, y muchas veces mujeres jóvenes que están fuera del mercado laboral y dedican todo su día, 24 horas, 7 días a la semana, a cuidados. Y en este momento también hay un proyecto de ley en discusión que no tiene que ver directamente con enfermedades raras poco frecuentes, pero que debiera tener un impacto ahí también, de tal manera de formalizar los cuidados y que permitan, ¿cierto?, que esto efectivamente se pueda llevar a cabo de manera digna para las familias. Y por supuesto el otro punto, que es la investigación y generación de conocimiento, ¿cierto? De tal manera que nosotros podamos tener investigación y resultados que sean pertinentes a nuestras regiones, y por supuesto también fomentar la colaboración regional e internacional, y esta oportunidad de conversación va en esa dirección. Y no quería dejar de terminar esto con una última diapositiva, ¿cierto?, sobre otro tema más allá de Latinoamérica. Y como ustedes saben, a principios de este año varios países
promovieron, ¿cierto?, una resolución para la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, dando prioridad global a las enfermedades raras en equidad e inclusión. Brasil, Chile y Panamá, países de la región, y Ecuador también participaron en esto, y finalmente también esta resolución fue adoptada por todos los Estados miembros, de tal manera también que tenemos ahí un imperativo global, ¿cierto?, de dar cuenta de las necesidades, establecer planes, ejecutar esos planes, medir sus resultados, de tal manera que las personas reciban la atención oportuna, de calidad y sin riesgo financiero que merecen. Muchas gracias. Muy bien, y llegamos a la parte todavía más interesante de nuestros conversatorios, que es la discusión y la sección de preguntas y respuestas. Como pueden ver, la doctora Repeto no se encuentra porque tuvo que atender en este momento una reunión con su Ministerio de Salud, pero queda a disposición para contestar preguntas posteriormente. Vamos a empezar con la doctora Romina y con la doctora Ida esta ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, les invitamos a que manden sus preguntas en el chat de la página. En este momento tenemos saludos, felicitaciones para la doctora Romina, de Graciela del Rey, de Alejandro Olmos también, excelentes ponencias. Esto de aprender enfermedades raras poco frecuentes que dependen totalmente de políticas de salud. Creo que con esta divulgación y ocuparnos lo vamos a poder lograr. Está muy emocionado. Raúl Alejandro también. Por ahí tenemos saludos desde Venezuela, desde México, desde Argentina, desde Cuba, desde Chile y de parte de nosotros también. Y bueno, no sé si quieras empezar con alguna pregunta, Alejandra. Bueno, primero felicitarlas de nuevo por la presentación. Creo que Gabriela usó una palabra que me encantó, que es inspiradora. Y creo que eso es lo que generaron. El trabajo que se ve en la región, a mí me enorgullece que seas compatriota, pero Ida es mi amiga, así que, y es mi vecina también. Así que yo creo que podemos seguir contagiándonos. Em, Hubo una palabra que usaron a lo largo de las presentaciones, y viendo que Argentina y Brasil tienen una trayectoria en el desarrollo de estas políticas y avances en distintas iniciativas, sobre todo me inquietó lo de los tratamientos, ¿no? ¿Cómo es el impacto de lo legislativo y cómo se han generado estos recursos para poder acceder a terapias de alto costo? Y veo que tanto Brasil como Argentina han buscado iniciativas. ¿Cuál es la mirada de ustedes? ¿En qué se podrían mejorar? O si ustedes creen que han llegado a lo óptimo en cuanto al manejo de estas terapias de alto costo en la región. Tanto en Brasil, esto es para las dos, para que lo contesten en cada región. ¿Qué es lo que ustedes mejorarían, o si consideran que lo que se ha hecho es, por el momento, lo mejor? Empiezo yo, Ida. Sí. Experiencia en el Ministerio de Salud hasta el 2024 fue bastante interesante porque la ley se reglamentó en el año 2015 y se empezó a trabajar con un trabajo de hormiga desde ese entonces con un objetivo claro, o sea, adoptando políticas tal vez que ya se habían implementado en el nivel de Europa, pero adaptándolos a nuestro sistema de salud, a este sistema de salud federal, etc. Y si bien el trabajo fue de hormiga, el avispero se sacudió con la aparición de los medicamentos de alto precio, ¿no? Digamos, los decisores en salud, como cuando uno planteaba los problemas sociosanitarios también tienen impacto en salud, la falta del diagnóstico, las demoras diagnósticas, los recorridos, eso tiene un gran impacto a nivel sanitario, como que nos hacían así con la cabeza los equipos técnicos a pesar de existir la ley, pero no había como una conciencia de eso hasta que empezó la judicialización, como dice Ida, de estos medicamentos de alto precio. Entonces dijeron, ahí empezaron a decir, bueno, a ver, pero ¿qué es esto? ¿Dónde están los pacientes? Bueno, ¿qué enfermedades son? Bueno, tenemos un listado. ¿Pero cuántos son? Bueno, tenemos un registro, ¿no? Es decir, las distintas herramientas para la toma de decisión de la cobertura de un medicamento de alto precio no es solamente el precio, sino Ujú. tiene que ver con
cuántas personas, a qué enfermedad pertenece. Y algo que nombró Ida, que nosotros en nuestro país, no, por eso digo, no estoy desconectada de las políticas actuales, pero sí existía en nuestro país también, que es una Comisión Nacional de Evaluaciones de Tecnología Sanitaria, ¿ah? Que tengo entendido que en Chile también existe, donde independientemente de la enfermedad y el medicamento, una evaluación de tecnología sanitaria hace otro tipo de evaluación a nivel de característica o si corresponde y que no. Entonces, me parece que la presencia de una evaluación o de una agencia, que eso sí en la Argentina no falta y que me parece que es fundamental, es importantísimo para la toma de decisiones de cada país. Pero después me parece que el gran desafío tiene que ver con decisiones regionales a la hora de la compra de un medicamento. Por ejemplo, para estas enfermedades de tan baja prevalencia, que eso sí disminuía el precio a nivel regional. Entonces me parece que si bien hubo grandes avances como estrategias específicas para medicamentos específicos y para enfermedades, creo que se tienen que tomar decisiones más a nivel global porque es inminente que sigan apareciendo medicamentos y con una voracidad tremenda y con una particularidad como tienen las enfermedades poco frecuentes, que los medicamentos de alto precio no necesariamente salen al mercado ya con la evidencia, ¿no? de una larga trayectoria, sino que en esa cosa de la mitad, donde hay fases avanzadas, donde hay resultados parciales y donde estos evaluadores de tecnología sanitaria nos dicen si el país o el Estado tiene necesidad o no de cubrirlas, ¿no? El gran desafío Gracias. es la toma de decisiones regionales, eso me parece que está Me buenísimo. parece que es muy bueno. Ida, Penso que temos bom sistema em Brasília, mas temos que melhorar muito também. Porque vou falar da comissão de Health Technology Assessment, de avaliação de tecnologias em saúde, porque avançamos muito. Se vou comparar 2014 com agora, as pessoas que fazem avaliação de tecnologias de saúde entendem que a avaliação tem que ser diferente quando estamos falando de enfermidades pouco frequentes. Como o Romy falou, muito da evidência vai ser gerada depois. Então, mas no Brasil não temos esse status de medicamentos órfãos ou drogas órfãs. Não existe uma aprovação diferenciada, um fast tracking como existe nos Estados Unidos para doenças raras. Elas seguem o processo de avaliação que nem o de medicamentos para doenças frequentes. Então, este é um ponto, não temos esse status regulatório. Isto que Romy falou é verdade. A questão de não é apenas o custo, mas também temos que saber a incidência, quantos pacientes tem. E isto, infelizmente, estou entendendo que a Argentina está muito melhor que o Brasil, porque ainda não temos bons dados epidemiológicos sobre a maioria das doenças raras. Então, é muito difícil fazer avaliação de impacto orçamentário e coisas do gênero para raras. No Brasil, temos iniciativas para melhorar isto, mas é um desafio, é um desafio. E um outro ponto que tu também falaste, então, o que o Brasil vê como saídas? Então, os acordos de acesso, acordos compartilhados, né? Onde o que tu vai pagar para o laboratório vai depender do que você realmente tiver de resultados ou de benefícios com o paciente. Então, agora, por exemplo, para a terapia rênica de AME, foi feito é a primeira vez que foi feito um acordo deste tipo em Brasil. É um desafio, demorou 2 anos para sair do papel, mas é um marco, e talvez com isto
consigamos fazer para outras condições. Mas para isto, temos que ser ágeis, porque os pacientes, como tu disseste também, né? É a questão do segmento pós-diagnóstico ou pós-tratamento, porque temos que continuar seguindo os pacientes para ir gerando as evidências. É um desafio, né? Enfim. Gracias, Ida. José Elías, ¿tenés alguna pregunta? Sí, gracias. Aquí hemos visto tres visiones de países que de diferentes formas han logrado un objetivo. Podríamos mencionar otros países como Colombia, como Costa Rica, como Uruguay, incluso México también, con algunas dificultades, algunos procesos distintos, pero todos con el mismo objetivo. Y hay una pregunta interesante que se la voy a hacer a Ida, porque es precisamente ¿qué hacer cuando no tenemos nada? Quais seriam as recomendações gerais para iniciar um processo de elaboração de leis de proteção para pacientes e famílias com doenças raras? A experiência de uma lei bastante específica do Chile me parece uma alternativa bastante viável para países que ainda não possuem uma legislação atualizada sobre doenças raras. Esta é uma pergunta, eu não sei se eu entendi bem, mas o que Eu que me tampoco. chamou a atenção? A lei do Chile é uma lei de 6 artículos, é uma Sí, lei pequena. Ah, sí, nossa, na verdade, chamamos de lei, mas é uma portaria ministerial, ok? Então, mas é grande, não sei quantos artículos. Eu não sei se tem uma coisa também que, vou dizer assim, cultural de Brasil, porque normalmente, realmente temos mais leis, as coisas são mais detalhadas, e, enfim, costuma ser desse jeito. Mas acho que o exemplo do Chile é um bom exemplo para começar, é certo. Porque Ujú. tem que dar o primeiro passo, você não precisa cobrir tudo de uma vez somente, mas, enfim, acho que sim, acho que é um bom exemplo. obrigado. Romina, En la Argentina, la Ley Nacional 26689 también tiene 6 artículos, pero el artículo 3 tiene 22 incisos. Así que, ok, como que- y como decía Ida, me parece que dan un marco. Si bien a nivel de redacción, a mi gusto, la ley argentina está un poco desordenada, el objetivo principal es promover la salud integral del paciente argentino con una enfermedad poco frecuente. El artículo 3 un poco desglosa el espíritu de lo que fue la creación del programa, ¿no? Primero definir qué es una enfermedad poco frecuente, después crear un programa, un espacio en la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Salud y luego esto, ¿no? Saber cuáles enfermedades son a través del listado de las enfermedades poco frecuentes, la creación de la identificación de centros de referencia, capacitación, sensibilización, acceso a tratamientos, acceso a diagnóstico, la vinculación con la organización civil a través de la formación de un consejo consultivo, pero también con el desarrollo de actividades. Yo creo que la problemática desprende los grandes títulos hacia donde tiene que apuntar un programa nacional, donde son políticas transversales para todas las enfermedades poco frecuentes. Es verdad que uno puede impulsar una capacitación diagnóstica para cierta enfermedad en cierta región, en centros de referencia, pero las políticas tienen que ser transversales para el conjunto del colectivo de pacientes, ¿no es cierto? Si no necesariamente una por una. Por eso creo que si un país que tiene que desarrollar una ley, y un poco Argentina estuvo asesorando a Chile en esa materia, tiene que contemplar por lo menos estos grandes títulos, ¿no? bien. De verdad que no existe una receta mágica ni un protocolo, porque la realidad de cada país es totalmente distinta. Y esto que mencionas en relación a la sensibilidad de los legisladores es muy importante. Si no tienes
esa sensibilidad en los tomadores de decisión, se van a complicar las cosas porque no hay diferentes actores, médicos, pacientes, asociaciones, gobiernos y quienes hacen las leyes. Y si no existe una comunicación entre ellos, hay muchos ejemplos que podemos dar de nuestros países, se complica la situación y al final pierden los pacientes. Aquí hay una pregunta muy interesante que hace Carlos Darío Ramírez, que dice, perdón, Julio Rafael Cabrera, pregunta si es necesaria la judicialización para conseguir tratamientos o existen otros mecanismos. Em Brasil, ah, vamos falar de medicamentos de alto custo. Sí. Ok? E, se o medicamento está dentro de uma lista de medicamentos que o sistema público fornece, não é necessário judicializar, porque você vai para a Secretaria Local de Saúde com a prescrição e terá o remédio, está bem? Mas se não está na lista esta lista de medicamentos que estão no Sistema Único de Saúde, do sistema público, a alternativa é judicializar. Não. E pelo que entendi, é a mesma coisa em Argentina que talvez aconteça. Sí, muy parecido, por eso, por lo pronto, cuando yo formaba parte de ese equipo técnico, me parece que uno de los objetivos era evitar la judicialización, pero como decía, no me acuerdo si Ida o la doctora Repeto, esto que a veces es la última instancia del paciente y su familia para acceder a ese medicamento. Pero el rol del Estado me parece que tiene que ser esto, mediar inclusive para aquellos seguros de salud, que nosotros en la Argentina tenemos obras sociales o prepagas, también el rol del Estado en proteger que a veces en obras sociales o seguros de salud muy pequeños, tal vez un medicamento de alto precio puede desestabilizarlo y hacerlo desaparecer. Entonces también forma parte de la seguridad de todos, no solamente de aquellos que no tienen cobertura de salud. Creo que tiene que haber agencias y evaluaciones de tecnología sanitaria que tiendan a esto, a decir qué medicamentos hay que cubrir o qué no. Uno es verdad que habla de precios, pero lo ideal es que reciba el medicamento aquel paciente que lo necesita y no cualquiera, independientemente de tener un diagnóstico, ¿no? Entonces, tender hacia eso y tender a políticas que permitan recibir el acceso de esos medicamentos a quien corresponde. Pero sí, me parece que la vía de judicialización tendría que ser siempre, siempre, siempre la última opción. Quiero agregar algo a lo que ustedes dicen, que un poco lo dijo también Gabriela, que es estas leyes que regulan el acceso a este tipo de tratamientos, también deberían tener una forma, un mecanismo de seguimiento y de reevaluación en cuanto a los resultados. Sobre todo a partir de las experiencias, porque como son medicamentos nuevos, me parece que es muy importante saber lo asertivo de la indicación en el tiempo adecuado para el paciente, porque suelen consultarnos y vemos que se indican este tipo de tratamiento de alto costo en momentos que a lo mejor pueden no ser tan efectiva la medicación y se sigue gastando, como dijo Ida, mucho dinero o más dinero de lo habitual porque se compra a un precio en donde no está programado, porque no se puede acceder a esa compra compartida con distintas instituciones o distintos pagadores. Entonces, me parece que es responsabilidad de los distintos actores, como dijo Elías. Es la parte política, es la parte de política, me refiero en los que imparten y que la gobernanza, como habitualmente se habla ahora, pero también todos los actores dentro de los ministerios que tienen poder de decisión, así como nosotros, los que estamos en la trinchera atendiendo pacientes, en donde tenemos que dar un correcto asesoramiento basado en la evidencia científica. Entonces, es una responsabilidad que me parece a mí que sería importante recalcar que es de todos.
todos los que estamos involucrados en estas temáticas debemos informarnos a través de inquietudes como esta y otras más, y preguntar y averiguar para poder asesorar adecuadamente a los que toman decisión y también a los usuarios. ¿M? Que me parece que sacar un poco la mirada de algunos medicamentos, porque yo creo en los avances y son maravillosos los avances que han surgido a partir de la biología molecular, pero nada es tan perfecto. Entonces, me parece que mostrar todas las aristas de esto que estamos viviendo, ¿no? Alto costo, que no necesariamente va a generar, puede tener un efecto deseado o el que desearíamos, y la pertinencia o lo asertivo del momento del tratamiento. Son muchos elementos que en realidad hacen que la indicación y el esfuerzo valga la pena, ¿no? Entonces, y me pongo a pensar ya muy cerquita de la finalización, en respeto a por respeto a todos los que están escuchando, es qué difícil en nuestros países, sobre todo ustedes que están presentes, Brasil y Argentina, y muchos otros que tienen una diversidad geográfica de acceso. Mi última pregunta es, ¿accede de la misma manera a estos tratamientos los que están en las grandes ciudades que el resto? ¿Tienen algún sistema de articulación para acceder a esto, o directamente quedan sin diagnóstico o quedan con diagnóstico y no acceden? Es muy difícil que accedan a una terapia o un diagnóstico complejo. La pregunta para la que quiera. Yo arranqué la presentación diciendo que una de las líneas más importantes del programa fue el fortalecimiento de la comunicación con los ministerios de salud de cada provincia de las 24 Ujú, jurisdicciones en Argentina. No fue menor eso, porque cada línea estratégica que se impulsó desde el Estado, desde a nivel nacional, se compartía con este referente a través de reuniones. Por lo tanto, si en su provincia aparecía el pedido de cualquier centro de salud o cualquier hospital, porque generalmente estos diagnósticos se hacen, como decía Ida, en centros de referencia, aparecía un niño con la necesidad de ese medicamento, bueno, sabía si existía o no una cobertura a nivel nacional y lo podía ingresar en un sistema de un programa así, como fue atrofia muscular espinal con nusinersen, el acceso a terapia génica, los moduladores para fibrosis quística, mestinón con miastenia, es decir, había ciertas líneas que estaban impulsadas desde Nación y que la provincia sabía que podía acceder. Por eso la comunicación con las distintas regiones, independientemente, insisto, que nuestro país es un país federal y cada provincia puede tomar, a diferencia de Chile, que el Ministerio de Salud Nacional tiene otro rol con las regiones chilenas, me parece que esta comunicación fluida y formal, no con el médico que prescribe el medicamento, ujú, sino con el Ministerio de Salud Provincial, es fundamental a la hora de formar redes, no solamente académicas, sino también redes de gestión. ujú. Ida, ¿cómo es en... Para medicamentos, a questão de medicamentos é complexa, pero os medicamentos de alto custo, por regra, são comprados por Brasília, pelo Ministério da Saúde, porque antigamente cada estado poderia comprar, cada estado brasileiro, mas comprava por preços diferentes. Então, isso acabou, então é centralizada a compra, pero o medicamento é encaminhado para cada estado, chamamos de Secretaria de Saúde de cada estado, e Ujú, daí o medicamento é encaminhado para a Secretaria de Saúde do município. Então, de uma maneira geral, se o paciente mora muito lejos do centro de referência, isto não é problema em relação a acesso ao tratamento, tá? Isto é uma coisa. Porque poderia pegar como exemplo as fórmulas metabólicas para errores inatos de metabolismo. Mas para terapias mais complexas, e aí vou novamente para a coisa de la terapia gênica, o que o Ministério da Saúde está tentando fazer é que haja centros nacionais de terapia gênica.
Então, na verdade, talvez no futuro será um centro por estado, mas a administração da terapia gênica não será feita em cada município. Ela é central, enquanto está bem. Muy interesante. ¿Quieres, Elías? Sí, para terminar el conversatorio, me gustaría mucho, hemos visto una mirada local, nacional, pero ahora tenemos que ver hacia una mirada global. Gabriela mencionó esta resolución de la Organización Mundial de la Salud en la cual se establece como una prioridad para todos los Estados miembros la atención de las enfermedades raras con equidad e inclusión. Entonces, es una llamada de atención para todos los países que no han tomado las medidas necesarias para implementar estas acciones de salud. La pregunta sería, ¿cómo podemos sensibilizar entonces a nuestra sociedad o a nuestros tomadores de decisión sobre la importancia ahora de este marco legislativo global para enfermedades raras? ¿Cuál sería su visión sobre esta nueva resolución? Porque es una avalancha y eso requiere una atención mucho mayor de lo que se está haciendo ahora, porque es una ordenanza. Obviamente no es obligatorio porque cada estado lo puede hacer, pero me gustaría mucho ustedes como expertas y con la experiencia real con pacientes en sus países, ¿cómo ven esta nueva recomendación? Eh, Creo que este tipo de declaraciones son como herramientas que nos permiten tocar la puerta a los decisores, ¿no? Son como instrumentos, así como puede ser una ley. La ley está, pero si no hay decisión política local, se puede reglamentar, pero si no hay decisiones políticas locales, las políticas no se llevan a cabo, ¿no? Porque ¿Mm? los equipos técnicos no somos decisores de eso, solamente contribuimos en las líneas hacia dónde tienen que ir, ¿no? Así que me parece clave la decisión de la Organización Mundial de la Salud de sumar esta estrategia. Y esto le da un marco, pero después, como estrategia local, me parece que tanto los equipos de salud junto a las organizaciones de pacientes, tenemos en aquellos países donde no hay políticas, eh, fomentarlas, y en aquellos países donde hay o por lo menos hay líneas de trabajo, no dejarlas caer, porque realmente en un mundo donde lo prevalente se lleva puesto a lo poco frecuente, ¿no? Porque eso es una realidad. Yo le escuchaba a Gabriela, decía años y años, bueno, también imagino que la tarea de ida o mi trabajo fueron, o sea, uno lo muestra en 3 diapositivas y fue muchísimo esfuerzo de mucha gente para que esto se plasme en un producto concreto, ¿no? Entonces, a pesar de que tanto Brasil o Argentina en comparación a otros países ha logrado en materia de políticas sanitarias de enfermedades raras un avance un poco más allá, tampoco está todo terminado, hay un montón de desafíos y las políticas sanitarias hay que seguir fortaleciendo y no dejarlas caer, porque se caen muy pronto y con la información como base desactualiza todo, ¿no? Gracias, Romina. Ida. Eu sei que falamos muito aqui sobre a questão dos medicamentos de alto custo e quero fazer um disclosure, porque esta é minha especialidade. Estou bem, trabalho com isto, mas penso que do ponto de vista estratégico, quando vamos tentar sensibilizar as autoridades sobre a questão das enfermidades pouco frequentes, que temos que desligar ou não nos colarmos na coisa de medicamentos de alto custo e tentarmos sensibilizar dentro da lógica que podemos fazer muitas coisas na atenção primária de saúde, na porta de entrada com aconselhamento genético. Então, trabalhar algumas coisas mais preventivas para que consigam entender a importância de tudo, porque ainda hoje em dia, todos vocês sabem que se pegarmos todas as enfermidades raras, é uma pequena parcela que necessita realmente de terapias de alto custo. Mas, assim, fortalecer a importância do assessoramento
genético, penso que é uma boa estratégia. Muy bien, muchas gracias. Gracias Alejandra, a ¿quieres? las dos. No, agradecerle a Elías, y a ustedes dos y a Gabriela también, la presentación. Yo creo que en realidad desde la Red Latinoamericana de Genética Humana queremos fomentar este tipo de encuentros y esto que no sé si tantas veces nos juntamos a hablar de esto. Entonces, una primera instancia para que ahora invitemos a otros países y ustedes moderen les hago esa propuesta para que otros países los invitemos a tratar de ver cómo se están manejando y que vayamos creciendo, porque ustedes han dicho un montón de iniciativas que se han ido desarrollando que nos inspiran, y creo que esa es la palabra de este conversatorio, inspirar a otros para ir mejorando en políticas de salud, en el lugar en donde estemos, en el lugar donde nos toque. Así que eso es lo que espero que les llegue a toda Latinoamérica, a todos los que nos están escuchando y a los que nos escuchen on demand, después en la página. ¿Eh? El canal de YouTube. Sí. Pues muchísimas gracias, Ida, muchísimas gracias, Romina, gracias a Gabriela, gracias, Alejandra, y gracias Gracias a vos, Elías. por escucharnos y nos vemos en el siguiente conversatorio. Buenas tardes. Gracias. Chau, Hasta gracias. luego y buenas noches a todos.